Que Dios les bendiga. Es una bendición poder llegar hasta sus hogares. En esta hora quiero compartir una serie de enseñanzas que llevan como tema de la cruz a la corona. Es un serie, más bien dicho, una temática variada sobre algunos asuntos importantes que encontramos en la Biblia. Algunos de ellos son conocidos y otros quizás un poco conocidos y algunos desconocidos, pero quiero, he sentido en mi corazón hacer estas grabaciones y poderlas transmitir para ser de bendición para sus vidas, y aquellos que estén deseosos de aprender de la palabra de Dios puedan hacerlo, pero a aquellos que quieran enriquecer lo que ya saben también lo puedan hacer. De la cruz a la corona es eso, un estudio que va sobre las bases bíblicas de la fe. No puedo decir cuánto tiempo va a durar esta serie de enseñanzas, pero el tiempo que Dios nos permita lo vamos a hacer. Yo espero que usted que va a estar viendo y escuchando sea edificado, sea ministrado, sea tocado, y que podamos alimentar sus emociones, sus intelectos y su voluntad en el transcurso de la enseñanza. Hoy, como primer tema, tenemos, tenemos las 7 muertes en la Biblia. 7 muertes en la Biblia. ¿Por qué digo que algunas cosas son interesantes? Porque por lo regular conocemos 3 muertes, que es la muerte espiritual, conocemos la muerte física y la muerte segunda. Pero en realidad la Biblia hace mención de 7 clases de muerte. Y antes de entrar en detalle, vamos a definir un poco qué es muerte. Según el diccionario, muerte es la cesación o término de la vida. Muerte se define como cesación o término de la vida. Sin embargo, es preciso mencionar que aunque con frecuencia se asocia con extinción, la muerte en la Biblia nunca significa el final de la existencia. En cambio, significa separación de un dominio dado o incapacidad de funcionar en él. En este sentido teológico, muerte es separación de un dominio dado o incapacidad de funcionar en él. La Biblia describe 7 clases de muertes que yo quiero compartir en esta oportunidad. Número 1, la muerte espiritual. Número 1, la muerte espiritual. De esa ya sabemos. Es la pérdida de la comunión con Dios. Este es el resultado, o fue el resultado, de la caída de Adán y Eva. Cuando Adán y Eva estaban en ese tiempo de inocencia, tenían una plena comunión con Dios, pero en el momento que ellos desobedecieron, incurrieron a esa terrible consecuencia. La muerte espiritual es hereditaria. Todos los seres humanos nacemos espiritualmente muertos y cautivos bajo el dominio de las tinieblas. Es decir, que desde la caída de Adán y Eva heredamos eso que se llama el pecado imputado.
que es la herencia, la inclinación a lo que, entre otras palabras, le llamamos la naturaleza caída o la concupiscencia. También cabe mencionar que la Biblia hace mención mucho acerca de esto y no lo que vamos a decir no es algo sacado así de la manga de la camisa o inventado. La Biblia hace mención de esto y hay algunas referencias que quiero compartir. Algunas citas que voy a mencionar son traídas de la Biblia textual, otras de la Biblia Reina Valera del 60. Tenemos en Génesis 2:17, dice, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, no comerás de él, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Porque podría decir, bueno, pero Adán y Eva comieron, desobedecieron y siguieron viviendo. Siguieron viviendo físicamente, pero murieron inmediatamente en el ámbito espiritual. Se cortó esa comunión o comunicación que había entre Dios y el hombre. Y leemos, tan pronto sucede eso, que Dios llama al hombre y le dice, ¿dónde estás tú? El hombre se esconde porque sentía vergüenza, había perdido la comunión con Dios. Tenemos otra cita bíblica y es Romanos capítulo 6, versículo 23, que dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga del pecado es muerte. La palabra paga que aparece acá no es salario, no es lo que uno recibe después de un día de labor. La palabra paga aquí es pago en especie, es decir, que si alguien trabaja sembrando maíz, pues cuando haya cosecha de maíz, va a recibir maíz como pago. Si siembra frijoles, va a recibir frijoles. Entonces, eso es pago en especie. En otras palabras, lo que está diciendo Pablo en Romanos 6:23 es que del pecado que se siembra, de ese mismo se cosecha, de ese mismo es el pago que se va a recibir. Luego hace el cambio y dice, pero más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tres cosas ahí. Cristo el ungido, Jesús el Salvador, Señor, en otras palabras, el soberano. Son tres atribuciones y oficios del Señor Jesús. Se presenta ahí como el ungido, como el Salvador y como el Rey. Muy bien, hay algo más que podemos mencionar y es que además de existir la muerte espiritual, también está como número 2 la muerte posicional. ¿Cómo es eso? La muerte posicional. Creo que es una de las cosas que poco hemos escuchado, pero que la Biblia hace mención de ello, y es la separación del pecado y de la naturaleza pecadora. ¿Cuándo sucede esto? Sucede cuando el creyente recibe la vida espiritual y es colocado en Cristo en el momento de la salvación. Dicho de otras palabras, cuando nos convertimos a Jesucristo, le recibimos como nuestro Señor y nuestro Salvador, el Espíritu Santo nos coloca en el cuerpo de Cristo y ahora tenemos una posición diferente. Ahora, como creyentes, nosotros tenemos la habilidad de elegir a cada instante si hemos de servir a nuestra vieja naturaleza pecadora, que nos será quitada hasta que muramos físicamente, o a nuestra nueva naturaleza. La palabra dice, de modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí somos hechos nuevos. Somos nueva criatura. Es decir, cuando venimos a Jesucristo, nosotros pasamos de ser pecadores recalcitrantes a ser pecadores arrepentidos. Eso es lo que hace la diferencia entre un convertido y un no convertido, entre un cristiano y un no cristiano. Que el no cristiano es un pecador recalcitrante, pero el que viene a Cristo ahora sigue siendo pecador, porque pues mientras estemos en este cuerpo no podemos decir que no pecamos. Y si alguno dice que no ha pecado, hace mentiroso a Dios, y Dios no puede mentir. Pero ahora somos pecadores arrepentidos, salvos por gracia. Hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón, en nuestra vida, y Él se ha convertido en el amo y Señor. Y por lo tanto, después de estar en el reino de las tinieblas, somos colocados en el reino de la luz, en el cuerpo de Jesucristo. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Romanos capítulo 6, versículo 1 al 4 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué está diciendo? Que nosotros hemos muerto al pecado y ahora hemos resucitado con Cristo. Muerte posicional. Pasamos de una posición a otra, a estar muertos al pecado, pero vivos en Cristo Jesús. Hay otra cita que quiero compartir y es la de Romanos capítulo 6, versículos 11 y 12. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Luego dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis a sus concupiscencias. No obedezcáis, no reine, perdón. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis a sus concupiscencias. Hemos sido trasladados a una posición diferente. Ahora somos hijos de Dios. Gálatas 2:20 también dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que hemos cambiado de posición. Ahí está todo. Muerte posicional. Hemos muerto al pecado. Ahora vivimos para Cristo. Vivimos en Cristo. Cristo vive en nosotros. Por lo tanto, si hemos muerto al pecado, ¿cómo hemos de vivir aún en él? Hay otras citas bíblicas que podríamos mencionar. Colosenses capítulo 2, versículo 12, versículo 20, capítulo 3, versículo 3. Y luego también otras citas que
aparecen ahí. Hay otra muerte y es número 3, la muerte temporal. Ya llevamos 3. Primero, muerte espiritual. Segundo, muerte posicional. Número 3, la muerte temporal. Es la carnalidad, la separación de la comunión temporal con Dios. ¿Y esto cómo es o cuándo sucede? Cada vez que como cristianos cedemos a la tentación de pecar, entramos en una muerte temporal. Dicho de otra manera, nos desconectamos. Es decir, cuando nosotros, ya siendo cristianos, cedemos a la tentación, nos desenchufamos, nos desconectamos temporalmente. ¿De qué? Nos desconectamos de la actividad del Espíritu Santo en nuestra vida, nos desconectamos de los privilegios de la salvación. Y un ejemplo muy claro que tenemos en la Biblia es el caso de David después de pecar con Betsabé. Todos conocemos esa historia. Betsabé, la esposa de Urías, un capitán del ejército de David. David está en su terraza de su palacio y ve a esta mujer bañándose y la manda a llamar. Tuvo relaciones sexuales con ella y producto de esto la mujer sale embarazada y él se tramó un plan para matar a este hombre y pasó exactamente 13 meses en silencio, callando su propia desgracia espiritual, sumergido en su miseria de pecado, hasta que llega el profeta Natán y en una parábola le dice lo que está pasando. Entonces es ahí cuando David viene y comienza a relatar las palabras del Salmo 51, pero entre todas esas llama la atención lo que dice el Salmo 51, versículo 12, que dice: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Qué había perdido David? Había perdido la comunión, el privilegio de el gozo de la salvación. Cuando alguien peca, lo que hace es que entristece al Espíritu Santo, apaga al Espíritu Santo, deja de sentir el gozo de la salvación, deja de sentir todos los privilegios que siente un verdadero salvo. Pregúntese usted si usted verdaderamente siente los privilegios de la salvación o simplemente es un cristiano teórico, es un cristiano de religión, es un cristiano de costumbre, es un cristiano quizás de nómina, porque ser cristiano es mucho más que eso, es sentir la salvación, es respirar la salvación, es vivir la salvación, es disfrutar la salvación. La salvación no es una carga. La salvación no es que, oh, yo no tengo que hacer esto porque si hago esto va a pasar. No, no, la salvación es un modelo de vida. La salvación es algo más que eso. Cuando alguien experimenta la salvación, lo primero que va a manifestar son cambios, son frutos dignos de arrepentimiento. David estaba desenchufado, había pasado 13 meses desconectado de los privilegios de la salvación y nos preguntamos algo: ¿qué pasó con este adorador? ¿Qué pasó con este salmista? ¿Qué pasó con este músico principal, con este himnólogo que escribe tantos salmos que se convierten en alabanza? Durante todo ese tiempo había pasado en silencio, creyendo que su pecado estaba oculto. Sin embargo, estaba sufriendo de haberse desconectado de los privilegios de la salvación. Entonces, esta es la muerte temporal. Cuando una persona cae en pecado, lo que sucede es que pierde esos privilegios de la salvación. Hay muchas referencias en relación a la muerte temporal que podríamos mencionar. Una de ellas es Santiago 1:15, que dice:
entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Aquí hay tres cosas bien interesantes. Está la concupiscencia, está el pecado y está la muerte. De manera implícita, allí también está la tentación. ¿Por qué? Porque la tentación y la concupiscencia van de la mano. La tentación es la oferta y la concupiscencia es la demanda. La demanda la tiene el ser humano por su naturaleza pecaminosa y la concupiscencia y la tentación la pone Satanás. Así es que esta situación sucede cuando alguien cede al pecado. Romanos 8, capítulo 8, versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley y del pecado y de la muerte. Gloria al Señor. También, 1 Timoteo capítulo 5, versículo 6, dice, pero la que se entrega a los placeres está viviendo muerta. Esto se refiere a las mujeres, que se hace mención en todo el contexto ahí, pero quiero tomar la palabra el que se entrega a los placeres. En otras palabras, el que peca vive muerto, hablando de la muerte temporal. Número 4, la muerte operacional. Esta es otra muerte que quizás resulte nueva para algunos. La muerte operacional es la separación entre nuestra profesión de fe y la práctica de esa fe. Dicho en otras palabras, una persona puede ser un buen cristiano y es muy temeroso de Dios, es muy santo, pero solo eso, no hace nada. Es salvo, pero no está haciendo las buenas obras. En otras palabras, no está sirviendo. Sucede cuando el cristiano, de buen testimonio, pero no activa su servicio en la iglesia, no sirve para el Señor. Bien santo, bien orador, bien perseverante en la iglesia, muy lector de la palabra, pero no sirve. En otras palabras, no ejerce. Él cree, pero no hace lo que cree. Él cree que a través de la palabra se pueden salvar las personas, pero no lo está haciendo. Él sabe que servir es bueno, pero no lo hace. Él sabe que hacer lo que es correcto es bueno, pero no lo hace. Y aquí está el pecado de omisión, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Esta es una muerte operacional. Es un cristiano que está ahí en la iglesia, pero simplemente está ocupando un lugar. Es salvo, sí, no hay duda alguna. Ha creído en Cristo, es cierto, pero no está activo. Pertenece a la vieja guardia o está jubilado dentro de la iglesia, y pues en la iglesia no hay jubilados. Nadie se jubila en la obra del Señor. Algunas citas que hacen mención de esto, Santiago capítulo 2, versículo 26, dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Esta es no es la fe salvadora, no, es más bien la fe como práctica, esa fe que nosotros vivimos, la vida de fe. Pero si alguien no hace obras, entonces la muerte, la fe está muerta, y por lo tanto la persona tiene una muerte operacional, está fuera de combate, por así decirlo. Alguien puede decir, bueno, para decir algo, compró un carro, pero ese carro no tiene combustible y por lo tanto no puede correr.
no se usa. Y ahí está, muy nuevecito, último modelo, pero no tiene combustible. Entonces, el cristiano, cuando no ejerce su fe, cree pero no hace, su fe está muerta. A esto se le llama muerte operacional. Otra cita es primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 y 6. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Muy bien. Número 5, la muerte sexual. Dice, la Biblia dice eso, pues según el término cesación, todo lo que cesa es muerte. Y esta muerte sexual es la incapacidad de funcionar sexualmente, eso ya lo sabemos muy bien. Y esto sucede en el cenit de la vida o dado a cualquier circunstancia adversa en la vida del ser humano. La Biblia hace mención de esto, para ello voy a mencionar algunas citas. Romanos capítulo 4, versículos 19 y 20 dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo prácticamente muerto, teniendo casi 100 años, o la muerte de la matriz de Sara, sino que mirando a la promesa de Dios, no vaciló con incredulidad y fue fortalecido en la fe, dando gloria a Dios. ¿De quién está hablando? Está hablando de Abraham, que casi de 100 años, pues ya no activaba, ya su esposa también estaba de edad avanzada y habla acerca de eso. Otra cita que encontramos está en Hebreos capítulo 11, versículos 11 y 12, casi tocando el mismo caso, que dice así, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, cuando está hablando que ya casi muerto, no se está refiriendo de la muerte física de Abraham, porque pues todavía vivió alrededor de 27, 30 años más después de todo eso, o más. Y dice así, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Es decir, de un hombre que aparentemente ya no se pudo por la fe, porque creyó. Habla de la muerte sexual. Número 6, la muerte física. La muerte física es, creo, lo más conocido que tenemos y es la separación del cuerpo y el alma. Es la incapacidad de funcionar en el sentido físico. Es decir, es la incapacidad de poder ejecutar los sentidos sensoriales, los ojos, los oídos, el tacto, el olfato y la lengua, el gusto. Es decir, es la incapacidad de moverse en este mundo físico. Y eso lo comprendemos todo. Hebreos capítulo 9, versículo 27, ahí no aparece el capítulo y el versículo, pero dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio, muerte física. Luego tenemos la muerte segunda, que es el juicio de los incrédulos, es la separación eterna de Dios. Déjeme decirle algo, este asunto es fuerte, porque la muerte espiritual es la pérdida de la comunión con Dios. Pero una persona puede estar en pecado y aún tiene algo de Dios en él.
por muy botado, por muy destruido, por muy inmerso en el pecado, por muy moralmente degradado que esté un ser humano, pero si tiene vida, tiene algo de Dios en él, porque fue hecho cuerpo, alma y espíritu. Y esa parte del espíritu tiene algo de Dios en él, que aunque esté incomunicado, hay una fuerza vital que está allí porque el espíritu le da vida al alma y el alma le da vida al cuerpo. Pero en la muerte segunda es la separación absoluta de Dios. Dios no tiene nada que ver con ese individuo. Está totalmente olvidado, dejado allí. Dios no se vuelve a acordar de él. Vea qué interesante. Cuando alguien se arrepiente, Dios no se vuelve a acordar de su pecado. Pero si alguien persiste en pecar y muere y es condenado, entonces Dios no se vuelve a acordar de el pecador. Esta es la separación eterna con todo lo que tenga que ver con el ser humano. ¿Por qué? Porque rechazó la parte que Dios compartió con él. Volvemos al inicio, volvemos al Génesis, volvemos al Edén, donde Dios había creado al hombre. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y lo hizo del polvo de la tierra, lo hizo del barro, lo hizo del lodo, lo hizo y formó al hombre. Pero hasta ese momento era un muñeco de barro y sopló aliento de vida en su nariz. Y la fusión de ese aliento de vida del Espíritu de Dios con el cuerpo dieron como resultado un tercer elemento llamado alma, y vino a ser el hombre un ser viviente. Y es allí donde Dios hace responsable al hombre por lo que compartió con él. Apocalipsis capítulo 20, versículo 15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hay otras citas que podríamos mencionar en el mismo libro de Apocalipsis y tenemos Apocalipsis capítulo 14, versículo 11. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, y ni nadie que reciba la marca de su nombre. Si bien es cierto que es un versículo que habla del periodo de la gran tribulación, sin embargo se aplica para aquellos que sean condenados en el juicio del gran trono blanco. Su tormento sube por los siglos de los siglos. Es decir, van a vivir atormentados por toda la eternidad. También otra cita importante es lo que encontramos en Marcos capítulo 9, versículo 47. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo, porque te es mejor entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Escuche bien esto. Cuando hablamos del gusano de ellos, no quiere decir gusanos literales. No se está refiriendo a qué culpa tienen esos animalitos de ser echados al infierno, o como la película del infierno ardiente que veíamos ahí que los gusanos iban y se metían en el cuerpo. No se refiere a eso. El texto griego, cuando dice su gusano, se está refiriendo al cuerpo del pecador, al individuo mismo. Entonces, así como si bien es cierto que esto es extraído desde un punto geográfico del Valle de Hinnom, donde era el basurero
de la ciudad, que salía por la puerta del muladar, donde tiraban toda esa basura, y allá había fuego y había humo, y nunca se apagaba el fuego, y los gusanos convivían con el fuego y el humo, y nunca se apagaba. Es tomada de allí, pero en realidad en el ámbito espiritual se refiere al cuerpo del ser humano que será lanzado al lago de fuego para estar en totalmente olvidado de toda relación con Dios. Muy bien. 7 clases de muerte que menciona la Biblia. Muerte espiritual, muerte posicional, muerte temporal, muerte operacional, muerte sexual, muerte física y la muerte segunda o la segunda muerte, como se le quiere llamar, o muerte eterna. Mi amigo, mi hermano, espero que esta breve enseñanza haya sido de bendición para su vida. Y si tienen alguna pregunta, dejen sus comentarios en el Facebook, y con gusto les voy a responder siempre y cuando tenga la respuesta. Oramos, Padre glorioso que estás en los cielos, gracias por esta palabra que hoy hemos tenido, que haya sido de bendición para la vida de los que la escuchan, aquellos que quieran indagar más en la palabra, que quieran ahondar más en la palabra. Te pido, Señor Jesús, que sea de bendición para sus vidas. Gracias por esta oportunidad que tenemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Dios mediante. Nos vemos en otra transmisión. Hasta luego.